Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. La fábrica del alma. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor. La fábrica del alma es un mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fábrica del alma. Inspirado en estos 5 versículos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice el versículo 5. En este tema vamos a dar respuestas a las carencias, debilidades y aflicciones del alma. Obviamente allí en el alma tenemos la voluntad, tenemos la mente, las emociones, tenemos los sentimientos, y es una fábrica y obviamente produce una gran cantidad de acciones, decisiones, pensamientos para la vida humana. Por eso es una de las áreas que más ataque recibe en el mundo espiritual, y por supuesto el sistema del mundo siempre está alineado, siempre está enfocado al alma humana. Por eso entender perfectamente que las debilidades del ser humano son fruto de una carencia de productividad, si lo llevamos a esos términos, de actividad. Y obviamente está la actitud, pero también está la actividad en el alma del ser humano que produce o simplemente consume. Y obviamente llamar la fábrica del alma es porque produce todo el tiempo, aún estando nosotros dormidos, el alma está produciendo. Produce sueños, produce ideas, produce pensamientos, produce sensaciones y percepciones que ha recibido como información. Si nosotros, tomando la palabra de Dios, fuimos creados para vencer, dice la palabra del Señor, fuimos creados para vencer, porque todo el que es nacido de Dios y todo el que ama al Padre también ama a su Hijo, y es nacido para que vencer todo lo que está en el mundo. Entonces nos dice que nuestra alma tiene una fábrica de victorias hacia las mismas situaciones, carencias o necesidades del alma. Vamos entendiendo esto. El enemigo, el príncipe del mundo, como lo mencionó Jesús, ha diseñado un sistema absolutamente perverso para atrapar el alma, para estrangular el espíritu y quitarle la comunión al ser humano con Dios, por supuesto, con el objetivo también de destruir al cuerpo humano. Es decir, el alma es un objetivo claro del enemigo para saber que espiritual y físicamente puede estar ejerciendo una acción sobre esas áreas de la vida humana en donde Dios quiere bendecir, quiere que seamos más que vencedores, pero el enemigo saca ventaja especialmente por falta de conocimiento, que ese es precisamente el que estamos transmitiendo ahora, y por eso usted diga amén a la palabra de Dios, que viene como conocimiento y viene como una victoria para su alma. El alma es donde se producen las más grandes batallas en el ser humano. Por lo tanto, ese campo de la batalla es una fábrica. El alma donde inicia la fábrica del alma, inician una serie de situaciones para el ser humano que pueden llegar a llevarlo a una vida de bendición o de maldición. También es donde inicia a consumirse el alma.
ahí precisamente, en varios aspectos del alma, hay consumo, hay deterioro, hay desgaste, en otro hay productividad. Por eso es importante tener el alma muy clara desde lo que el Señor propone, y es desde la victoria, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Bien, mira lo que dice aquí. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también sus hijos. El hombre nuevo nace como resultado de un triunfo legal y actual de Jesucristo. El nuevo nacimiento, y quiero que usted lo entienda correctamente, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, y Nicodemo fue el que le preguntó a Jesús cómo era eso del nuevo nacimiento, y Jesús le respondía a Nicodemo: ¿no lo sabes siendo tú maestro de la Torá, siendo tú maestro de la palabra hasta ese momento escrita? ¿Cómo es que no sabes que hay que nacer de nuevo, y nacer del agua y del espíritu? Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Debo yo volver al vientre de mi madre?, preguntó Nicodemo. No, Nicodemo, es necesario que entiendas que en el espíritu hay una victoria en Cristo Jesús que te hace, por medio de tu confesión y de tu fe en el corazón, nacer como un nuevo hombre, como una nueva criatura. Y al nacer de nuevo no es un nacimiento simplemente de parte física, nací, aquí estoy, de solamente presencia, sino de autoridad legal. La autoridad legal es un triunfo en el alma. Es decir, cuando Jesús entregó su vida en la cruz y pagó por nuestros pecados, nos está dando a los creyentes en Jesucristo y en su obra de expiación en la cruz para el perdón de nuestros pecados, inmediatamente la capacidad de que nuestra alma se vuelva una fábrica de victorias. Alguien diga amén y diga: mi alma debe empezar a fabricar victorias. Pero obviamente hay una batalla, y algunas de nuestras áreas en el alma han sido derrotadas cruelmente por el enemigo, tratándonos de culpar de las acciones que por supuesto somos responsables, pero no sabiendo de dónde viene todo esto. De manera que el hombre nuevo nace como resultado de un triunfo legal y actual de Jesucristo. Hemos nacido de la simiente de un vencedor. Es una verdad permanente y absoluta. Sin embargo, vivimos en un mundo que cambia y se vuelve cada día más relativo. Estos esquemas generalmente tienden a afectarnos. Aquí dice la palabra, dice que esa fe vence al mundo, ese nacimiento nuevo vence al mundo. ¿De qué vence? De todo aquello que quiere afectarnos, que quiere movernos, que quiere desplazarnos, que quiere quitarnos la solidez del fundamento que es Jesucristo. El mundo está planeado y planteado, cada sistema, cada forma, cada manera, para debilitar tu alma, para que tu alma esté cansada, para que tu alma no tenga la victoria. Incluso hay gente que para eso se va a hacer meditaciones y cosas y ejercicios para tratar de descansar el alma y tratar de recuperar un poco de fuerzas, y posiblemente por allí hace una buena respiración, bien por eso. Pero eso no va a resolver el problema. El problema trata una victoria legal de Jesucristo sobre tu alma. Por eso es tan importante entender qué nos consume el alma, para saber cómo fabricar una victoria en el nombre de Jesús. Y va a usted estar atento, vamos a estar listos, porque vamos a entender el poder hoy de Dios sobre cada una de las situaciones que nos afecta y que quita el esfuerzo, las ganas, la bendición que tiene el Señor sobre nosotros allí, en el lugar en donde habitualmente están todas las grandes bendiciones que Dios coloca en nuestra vida, que es el alma del ser humano. Muy atentos. La primera acción que consume el alma, que hace que no sea una fábrica de victoria, se llama la indiferencia. Sí, anótelo allí, indiferencia. La indiferencia es la primera que consume nuestra alma. Se la lleva, no la deja triunfar. La indiferencia. Para quienes estudiamos, somos aspirantes a un conocimiento del alma humana, simplemente podemos entender lo siguiente, que la indiferencia es el último estado del amor.
El amor no se acaba, pero se transforma hasta llegar a la indiferencia. Y por eso consume el alma. Muchas personas deciden no amar a otras o no continuar en una relación afectiva porque la actitud de indiferencia ya es el límite. Ya no hay más, ya no sigue nada más, ya lo que sigue es otro tipo de sentimientos, pero en lo que respecta al amor es el último estado de la transformación del amor hacia la parte negativa, sería la indiferencia. No es un sentimiento como tal, es un estado de ánimo no determinado. Y es una actitud generalmente vacilante que no prefiere una cosa u otra, sino que simplemente intenta manifestar o enviar el mensaje de no importa. De si lo haces bien y si no lo haces tan bien, no inquieta hacia la otra persona. Por supuesto que el compromiso y la responsabilidad que se tenían en una relación, en una actitud, ya no estarían porque está la indiferencia ante las responsabilidades y los compromisos. Y abarca todas las esferas del ser humano. La indiferencia abarca las esferas de la vida familiar, de la vida conyugal, de la vida laboral, de la vida educativa, de la vida moral, de la vida eclesial. Hay gente indiferente totalmente a la conciencia. Le da lo mismo, ¿no? Hay gente totalmente indiferente a todo lo que pasa en el país, indiferente a lo que le pasa a su vecino, indiferente a lo que le pasa a su familia, como un mecanismo de defensa, dicen ellos, para no sufrir, porque en su momento se interesaron y recibieron una respuesta totalmente contraria. Hay muchas personas que en este tiempo, en el último tiempo, tienen el carácter de ser indiferentes, tratando de autoprotegerse de aquellos que vieron en sus antecesores generacionales unas altas preocupaciones, y la mayoría de las personas le decía al otro: no se preocupe tanto, eso va a pasar. Es decir, muestre una actitud indiferente, no se apasione tanto por las cosas y menos por las personas. Hoy esta actitud le roba, cuidado con esto, la mayoría de las convicciones y nos conduce a una flojera y una debilidad en el alma. ¿De qué estamos hablando? De la indiferencia, para que lo tenga claro allí. Y eso lleva a desembocar a una tibieza en todo, porque si ya no hay convicción, porque lo que roba la indiferencia es la convicción en el alma. La convicción es uno de los triunfos más grandes que debe tener el alma humana. Pero el gran ladrón de eso, el gran debilitador de esa fábrica del alma, se llama la indiferencia. Por eso, todo aquello que esté bajo la indiferencia requiere de poder y de autoridad para cambiar la circunstancia. Por esa situación, la indiferencia tiende a colocarse en la mayoría de las relaciones. No importarle absolutamente nada lo que pase con el otro, trata de autoprotegerse, perdiendo completamente las victorias que debe tener el alma. Un alma que se vuelve indiferente es un alma que empieza a consumirse y a perder la capacidad de tener victorias. Muy atentos a esto, porque necesitamos derrotar la indiferencia. Alguien más conmigo, no me dejen solo, y vamos a ir a derrotar la indiferencia. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia no ha tenido muy en cuenta una gran cantidad de situaciones, pero la indiferencia posiblemente sí, porque es una de las cosas que más deteriora el alma. La Biblia no habla de todo, pero sí habla de lo más importante de todo, que desde allí pues obviamente está la raíz de todas las situaciones. Y generalmente viene de esta situación. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice la Escritura al respecto de esta situación, porque es bien interesante poderla entender a la luz de la palabra. La indiferencia, que no está tan definido como un estado de ánimo, pero que obviamente está allí para inquietar y para robar las convicciones. Dice la palabra del Señor: si habiendo escapado de la contaminación del mundo, porque el mundo se vuelve indiferente hacia el otro, por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo Salvador, nuestro Señor Jesucristo mejor, vuelve a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Es decir, sabiendo las personas que un día recibieron a Jesús, que un día vivieron de una manera, cuando dejan de vivir así,
terminan en peores condiciones que al principio. ¿Por qué? Porque se volvieron indiferentes. La indiferencia no nace de un día para otro. Empieza a suceder de esto. El mundo genera un esquema, una manera, una forma, una estrategia para que las personas cada día seamos más indiferentes, menos consecuentes, más indiferentes. Nos entretienen con ayudas sociales. Ese es el entretenimiento, especialmente de los fines y de los principios de año, en donde hay entretención social, y no quiero decir que no se haga, sino que no nos debemos entretener solamente en un par de meses en el año. Debería ser todo el tiempo, toda la vida, durante todas las circunstancias. Sin embargo, cuando se trata de quienes están más cerca de nosotros, nos volvemos absolutamente indiferentes, duros, fuertes. No nos importan las condiciones de las personas. Hay personas que vivieron cruelmente en la pandemia de estos años y caen sobre los otros de una manera absolutamente indolente. ¿Por qué razón? Por la indiferencia. La indiferencia que ha hecho robar convicciones. Las convicciones no están en la vida de las personas indiferentes, las han perdido. La indiferencia roba las convicciones firmes de la palabra de Dios. No debemos, obviamente, conformarnos con esto. Debemos afirmar nuestros valores y movernos a la palabra de la verdad. Jesús le molestaba y le indignaba muchísimo encontrar personas que se supone no deberían ser indiferentes, y los trató como sepulcros blanqueados, como generación de víboras, como personas que viven criticando a los demás en lugar de estar ayudando a todos los que están cerca. Y obviamente esa actitud de indiferencia, de indolencia al amor de Dios y al amor al prójimo, dos cosas que predicó Jesús de entrada, porque vio que ese era el problema. El grave problema que Jesús veía como hoy y como hasta hoy se ve precisamente desde el momento mismo en donde Él aparece en tierra, en donde Él hace su entrada triunfal, es precisamente ver la indiferencia. Es decir, la indiferencia roba las convicciones y deja solamente religiones, deja solamente personas hablando cosas, leyes, pero con una actitud totalmente diferente. Por eso les hablaba en esos términos de sepulcros blanqueados, de corazones de piedra, de personas que obviamente no tenían la capacidad de percibir qué podía sentir Dios hacia otros y hacia ellos mismos. Por eso el alma no fabricaba nada, sino consumía todo. La fábrica del alma para la victoria está precisamente descrita en Romanos 14, y vamos a ir a la palabra de Dios. Muy importante colocar el fundamento en todos estos temas que aparentemente son muy almáticos, pues las soluciones son muy espirituales. Romanos 14, y vamos a leer los versículos 5, vamos a leer el versículo 5, dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. Hay personas que le darían mayor importancia a un día, por ejemplo, al domingo, al sábado, al día X o Y. Hay gente que dice, el día de mi cumpleaños es el día más importante. Dice, hay quien considera que un día más importante que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Es decir, lo más importante de todo esto es que no seas indiferente a los días. Porque hay gente que dice, el lunes es el día más especial para unos, para otros es el domingo, para otros es el viernes, para otros, dice, pero para otro a lo mejor todos los días. Lo importante es que no seas indiferente, y eso te llevaría a estar firme en tus propias opiniones. Y demos un saltico allí al verso 22 y 23, dice: así que la convicción, y aquí está hablando de la fábrica de la victoria en el alma, la convicción hacia la indiferencia que tengas en tu... vuelvo y leo, 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Mire esto tan importante. Así que la convicción que tengas al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. El alma
debe tener una gran fábrica, la fábrica de las convicciones. Las convicciones llevan a las personas a no ser indiferentes. Cuando un pueblo, cuando una nación pierde su convicción, le permite la indiferencia total al otro. Por eso es que emergen cada personaje tratando de ejercer una función social o popular como los mesías de la época, como las personas salvadoras del momento. No necesitamos personas salvadoras, ya vino el Salvador. Necesitamos las convicciones de aquel que ya ganó la victoria en el alma para poder llevar esas mismas convicciones a otros. No es actuando, es en el alma del ser humano. El ser humano necesita una victoria en el alma, una fábrica de convicciones. Si hay fábricas de convicciones, no de ideologías, sino de convicciones, hay algo muy importante allí, y es que tiene la victoria. Dice, así que la convicción que tengas al respecto, manténla entre Dios y tú. Es decir, entre Dios y tú pueden estar tan firmes para no ser indiferentes. La indiferencia viene a robarle el alma al humano, al ser, cuando no hay una relación con Dios. Por eso la convicción de tu relación con Dios debe ser más importante que cualquier otra situación. Hay gente que siente que Dios es indiferente hacia sus problemas, sus necesidades, sus enfermedades, sus circunstancias, sus familias. ¿Sabes por qué? Porque le robaron sus convicciones, porque le quitaron la manera de recibir la palabra, porque ya no la recibe, porque lamentablemente las personas empiezan a llevar la palabra de Dios de acuerdo a las necesidades y los intereses. Vea el culto anterior. Necesidades, voluntades e intereses, porque se dedicaron simplemente a eso, al interés o a la indiferencia, cuando Dios es relación y es convicción. Alguien diga amén por esto. La fábrica del alma para la victoria hace que podamos vencer todos aquellos que vinieron a robarnos la convicción a través de un acto indiferente. Pastor, ¿de qué hablas? Hablo de algo muy importante, y es que si alguien se porta indiferente contigo cuando te ha amado, te hace mella en la convicción. Cuando tú ya desconfías de los seres humanos, empiezas a sentir que tu comunión con Dios es estrecha, es reducida, es limitada. Ya no haces nada para los demás como para Dios, dice la palabra. Pero aquí hay algo muy claro. Y grave es ese versículo. Así que la convicción que tenemos al respecto hay que mantenerla entre Dios y nosotros. Las convicciones no son para obligarles a los demás a tenerlas, es para obligarnos a nosotros mismos a estar convencidos con Dios. La convicción nace en el alma del ser humano, protege de la indiferencia y triunfa sobre cada adversidad. Y las adversidades vienen siempre en forma de quitarte las convicciones para mantenerte en la indiferencia. Y hay personas que ya son indiferentes a sus hermanos, a su familia, a sus padres, a sus cónyuges. La indiferencia es el último estado del amor. El amor se transforma hasta llegar a la indiferencia hacia el lado negativo. Se transforma hacia el crecimiento y al alcanzar promesas por el lado, obviamente, que debemos nosotros llevar de una forma y de una actitud mejor frente a la vida. Mientras en la actitud positiva, en la actitud mejor, está el alcanzar y el crecer. Por otro lado, el detrimento va a estar totalmente en la indiferencia. Por eso te roba victorias en el alma. Alguien en el nombre de Jesucristo empiece a tomar de nuevo sus convicciones, porque va a hacer lo que derrote la indiferencia. Hay personas hasta indiferentes consigo mismos, ya no se importan a sí mismos. Recuerda muy bien que pertenecemos a un reino o al otro. No podemos operar en medio, porque eso no existe. Y si es indiferente usted a Dios, pues obviamente muchas cosas de su alma van a tener pérdidas. Conozco personas enfermas psicológica y psiquiátricamente precisamente por esta raíz, la indiferencia.
La indiferencia requiere un arrepentimiento y se necesita combatirla con firmeza. Una de las cosas que más se necesita firmeza es precisamente la actitud de indiferencia. Por eso el Señor Jesús no se sentó a dialogar, no les dijo toquen mi manto, no les dijo si solamente me miraran quedan sanos de la indiferencia. No. El Señor con los indiferentes no fue indiferente, ¿sí? No les dijo simplemente ustedes si piensan y creen ya son sanos de la indiferencia. Nada de eso. A los indiferentes los trató fuerte, con firmeza, no mal, sino fuerte. Les sacó a la luz esa indiferencia porque precisamente eso hacía que perdieran su alma, la indiferencia. Muchas personas terminan pagando una vida eterna separados de Dios porque fueron simplemente indiferentes o sus familias fueron indiferentes, y por eso tú no puedes ser indiferente en predicarle la palabra de Dios a tu familia y a tus hijos. No puedes ganar el oro del mundo, ganar las posiciones del mundo, ganar los beneficios del mundo si pierden el alma. Cuidado, ahí en este momento tenemos que ser valientes y con firmeza enfrentar la indiferencia. Recuerde que la fe es la acción en el camino de la verdad. La indiferencia produce dos cosas y ellas dos van a desembocar en la pereza. Lo primero que produce la indiferencia es pasividad. Las personas indiferentes son demasiado pasivas. Como obviamente no importa, no hacen nada. Y la segunda es que esperan que los demás hagan por ellos. Es decir, son pasivos y además esperan que los demás lo hagan para ellos, pero ellos no se van a mover a hacer nada por los demás. Eso desemboca en algo llamado la pereza. Y las almas se consumen inicialmente en la indiferencia y posteriormente en la pereza. ¿Alguien está entendiendo esto? Pastor, vas a hablar de la pereza, pero eso, ¿cómo así que es un tema del alma? Claro, en el alma hay unos grandes descuidos que hacen que tengamos esta situación, volvernos lentos, pesados, tardos para acciones, perezosos. El alma empieza a perder su capacidad de fabricar ideas, conceptos, acciones, proyectos, vida espiritual, cuando las personas, después de la indiferencia, que desemboca en una actitud pasiva y en una actitud de esperar que los demás, el gobierno, los amigos, la familia, ayuden, pues se quedará esperando y entran en una pasividad terrible y una pereza que los consume. Hay que tener cuidado con las generaciones. Está bien, los niños cuando trasladan o pasan por su etapa de la adolescencia hacia la adultez, pasando por la juventud, empiezan a manifestar una situación hormonal y obviamente fisiológica, pero cuidado con lo psicológico, cierta pereza, procrastinación, postergación a las cosas. ¿Por qué? Porque su actitud se empieza a volver indiferente hacia las demás personas. Fíjese usted, un adolescente ya no es tan atento y ya no es tan amoroso como el niño. Ya no es tan afectivo, ya el adolescente no quiere tener el cariño de papá. Si usted llega y toma a un adolescente de la mano como padre, él se la suelta en la calle. Si no me vas a llevar de la mano, por eso lo hacías como niño, entonces se vuelve indiferente. Cuando tú le vas a hablar, cuando tú le dices, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me avisas? Ay, sí, verdad, yo tenía que hacerlo. Algunos se quedaron así como adolescentes. Cuidado con eso, cuidado. Entonces, fíjese que la actitud de indiferencia termina en una pereza. Y la pereza empieza a derrotar el alma y a robársela. La pereza mental es aquella persona que no quiere pensar. Ay, no, yo no quiero pensar para no enredarme. A mí déjeme así que hoy es domingo. A mí no me ponga a pensar. Las personas que tienen pereza mental es porque vienen de la indiferencia sentimental y por supuesto desembocan en esa pasividad. La pereza del pensamiento hace que las personas empiecen a corromperse, empiezan a desear y a pensar en algo que los demás deben darle sin él hacer ningún esfuerzo. Por eso la carencia de sacrificio es la consecuencia de la pereza.
Si no hay sacrificio, la consecuencia es la pereza. A todos nos debe costar al principio algo, por lo menos el motor mientras se enciende le cuesta, va a sonar, va a gastar, en el arranque va a gastar más combustible, pero ya una vez empieza a tener la acción, ya va a funcionar ya incluso sin ruido. Porque precisamente lo que desgasta el ser humano, el ruido dentro del alma, lo produce la pasividad mental. Debemos entrenarnos y acostumbrarnos que nuestro cerebro tiene la capacidad de funcionar las 24 horas y de pensar todo lo que necesita pensar, pero especialmente todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno, todo lo que es de Dios, porque ese pensamiento lo va a llevar a los triunfos y a la fábrica del alma. Quien piensa en Dios no sale a ser indiferente con nadie. No sería Dios realmente su motivo del pensamiento. También hay pereza sentimental, así como hay pereza mental. La pereza sentimental es aquel que no quiere expresar sus sentimientos. Y no dice que pereza expresar el amor, no, sino que ya no quiere expresar el amor. La pereza sentimental viene de la indiferencia. Como fueron indiferentes o él fue indiferente, ya no quiere expresar sentimientos. Hay personas en las relaciones muy perezosas sentimentalmente por el grado de indiferencia que tuvieron con ellos, o ellos se acostumbraron a ser indiferentes. Hay pereza física, esa es la que más conocemos, que no quiere trabajar, no quiere hacer esfuerzo físico, no quiere hacer nada, todo le abruma, todo dice que mañana. Y hay una muy grave que es la pereza espiritual, que es el que no dedica tiempo a Dios, es el que no saca el espacio, el que no tiene algo importante en su vida, una relación con Dios. Si no hay una relación con Dios, hay una pereza, hay una indiferencia que marca entre uno y otro y desgasta el alma. Por eso la indiferencia produce esta situación de pereza. Y la pereza es el gran productor de los males del ser humano, y el libro de Proverbios llama a los que son perezosos, imagínese usted, como personas bastante indeseables y bastante preocupantes dentro de una sociedad, dentro de una vida y dentro de una familia. Hay que tener mucha atención con esto. Proverbios 19:15 dice la palabra de Dios: la pereza conduce al sueño profundo y el holgazán pasará hambre. Mire esto: indiferencia conduce a la pasividad, al esperar que otros hagan por mí. Eso trae la pereza, y la pereza trae pobreza. Antes que cualquier cosa, el ser humano se deja robar el alma, se deja gastar el alma con esta situación. Pero la pereza no nace de bostezar, nace de la indiferencia. La pereza no nace de no querer hacer algo hoy, nació de la indiferencia del ayer. Por eso hay que desbaratar por completo la indiferencia, y por eso Jesús trató directamente: cuidado, sepulcros blanqueados, generación de víboras, corazones de piedra. Hay que quitarlos, porque eso lleva a la pobreza, a la indigencia, al maltrato, a la ruina. Y obviamente estamos tratando de cosas que desgastan el alma. Por eso el Señor Jesús tuvo una victoria, como lo dice Primera de Juan capítulo 1, tuvo una victoria muy poderosa, legal y actual, sobre la indiferencia, cuando habló de su amor y habló de la relación con Él a través al Padre, mejor a través de Él, y en ese poder del Espíritu Santo que genera uno de los frutos más importantes: el amor, la alegría y la paz. ¿Cómo vencer todo esto? ¿Cómo vencer esa pereza? Proverbios 21:25, allí un poco más adelante, en el 21:25 nos dice: la codicia del perezoso lo lleva a la muerte. Además de perezoso, es codicioso. Esa es la corrupción. Porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se la pasa codiciando. Pero aquí viene la solución: pero el justo da con generosidad. Mire usted esto: pero el justo da con generosidad. Si usted quiere vencer la indiferencia, usted debe arrepentirse y entrar en ese gran proceso afectivo con Dios, creando una relación muy poderosa en Cristo Jesús, y tener sus convicciones. El que regresa a las convicciones quita la indiferencia.
Pero si ya le llegó la situación a la pereza dice que tiene un antídoto, tiene una vacuna, tiene algo que resuelve el problema, la infección de la pereza, el desánimo y las ganas de ser indiferente y de no hacer nada hasta por beneficio propio. Hay gente que ni siquiera por beneficiarse camina, se levanta, se ayuda, no trabaja. Entonces, el antídoto se llama generosidad. Usted nunca verá un perezoso generoso, ni con él mismo porque es perezoso. Dígalo allí, el perezoso no es generoso. La persona generosa es una persona, yo no estoy diciendo despilfarradora, yo no estoy hablando de la persona que derrocha, no, ese es otro mal del ser humano. Yo estoy hablando de la generosidad del alma, de la victoria que tiene el alma. La pereza se combate con generosidad. Alguien diría, no, pero con trabajo, claro, pero el que trabaja es generoso por su trabajo. Conozco personas que trabajan y son perezosas. Conozco personas que oran y son perezosas. Conozco personas que hacen cosas y son perezosas. ¿Sabes por qué? Porque no son generosos. La generosidad combate la injusticia de la indiferencia, por eso trae beneficio hacia la conciencia de la acción, de poder actuar. La fábrica de la victoria viene hacia la unión de todas las fuerzas. Yo quiero que mire usted también conmigo el libro de Eclesiastés, en el versículo 10 del capítulo 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Hablo de Eclesiastés 10:9, dice, si el hacha pierde su filo, es decir, la acción, y no se vuelve a afilar, hay que golpearla con más fuerza. El éxito, es decir, la victoria del alma, radica en la acción. Y mire cómo es esa acción. Acción sabia y bien ejecutada. Tenemos que unir todas nuestras fuerzas para combatir el flagelo de la pereza. Eso es lo que está diciendo Eclesiastés. Dice, no solamente sea generoso, no solamente sea trabajador, sino que se afile, que tenga permanentemente una acción que le quite todo aquello que le impida crear una relación y una decisión. Afílese para combatir la pereza. Permanezca permanentemente uniendo, siempre esté uniendo fuerzas para no permitirle a la pereza que gane ventaja en su alma. La unión de todas las fuerzas de su mente, conocimiento, de su alma, generosidad, y de sus acciones, afilar, mejorar, tiene que ver para vencer, para darle victoria desde su alma a la pereza. Eso lo hizo Cristo Jesús. Se vino a afilar con el hombre y se vino a enseñarle cómo día y noche tenía una actividad generosa, tenía una actividad que iba en mejora todo el tiempo y que tenía una actividad que iba a beneficiar a la humanidad. El gran ejemplo de ser humano lo hizo Jesús. Y nunca, obviamente, vemos a un Jesús perezoso, pero sí vemos a un Jesús muy generoso en todas las áreas. Por eso, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hacer las cosas bien es la unión de las fuerzas que combaten todo aquello que significa el desgaste del alma en la pereza. El tercer punto, recuerde el primero, la indiferencia. El segundo, la pereza. El tercero, el conformismo. Eso es otro que quita la fábrica del alma. Viene la palabra de la palabra inglesa comfort, que significa comodidad. Y obviamente en la práctica que difícilmente nos lleva a adaptarnos a alguna circunstancia diferente a la que nosotros tenemos ya por cómodos. Es una falta de combatividad y obviamente de expectativa, de visión, de esperanza, la pérdida de esa ambición saludable de ir hacia el proyecto y obviamente este enemigo del alma llamado la comodidad o el conformismo, sí, aquella persona que queda allí nos hace mediocres, nos hace desanimados, nos hace tener poca fuerza en el alma para alcanzar grandes victorias. Generalmente le roba a la gente algo muy importante. Mateo 25:24. Quiero que usted mire qué roba el conformismo.
tres grandes males del ser humano que hacen que el alma se desgaste: la indiferencia, la pereza y el conformismo. Mire lo que dice Mateo 25. Todos al principio en el año quieren hacer cosas, pero ya cuando van caminando a través de los días ya se les va olvidando y van cogiendo pereza, van siendo indiferentes y quedan conformes a lo que venían haciendo. Por eso este tema es muy importante para este tiempo. Dice el verso 24 de Mateo 25, una parábola muy conocida por todos, pero vamos a prestar atención. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Recuerda la parábola de los talentos. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Verso 25. Así que tuve miedo y fui y me escondí, o mejor, y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Aparentemente un hombre justo, ¿no? Pero su señor le contestó: siervo malo y perverso y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Lo trató de siervo malo y siervo perezoso. Así lo trató. Malo y perezoso. Es decir, la maldad viene con la conformidad y pereza, pues obviamente no arriesgó. Quítenle las 1000 monedas y désenla al que tiene 10,000. Porque todo aquel que tiene se le dará más, mire usted la expresión, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a este siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El conformismo, que viene muy unidito a la pereza y a la indiferencia, le roba los dones al alma, le roba los talentos al alma. El conformismo, la pereza y la indiferencia le roba al alma los talentos. Le roba al alma las habilidades. Por eso muchas veces Dios permite las crisis para que salgan los talentos. Permite las circunstancias difíciles para que salgan las ideas. Permite los momentos complejos para que salga la oración, para que salga el aceite de la oliva, para que se machaque la oliva y salga el aceite, salga el talento, salga la unción. Pero hay personas que quedan aún en medio de las crisis allí, de alguna cosa de morirse, dicen algunos. El conformismo le roba los talentos y usted nació para que los invierta en la vida, no para que los mantenga en su corazón. Es un robatalentos el conformismo. Por eso necesitamos vencerlo. Y aunque es un problema del pensamiento, el conformismo, es un miedo escondido, una historia personal no resuelta dentro de sí mismo, el conformismo, la solución no es precisamente del alma, es del espíritu. Por eso la fábrica del alma tiene un gran productor, el Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu de Dios a la vida de las personas, pone el alma a producir al máximo los talentos. Por eso el talento que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, los frutos que Dios te ha dado es por el Espíritu Santo. Porque los problemas del alma los resuelve el Espíritu de Dios. Porque no es el alma con el alma, es el alma puesta delante de Dios para que venga el poder del Espíritu Santo y empiece a transformar. El Espíritu Santo quita el conformismo de la vida de las personas. Los creyentes entendieron que el mensaje de Jesús era muy sencillo: predicar el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, explicar algunas enseñanzas y listo. Pero Jesús dijo: no, eso sería dejarlos en el conformismo, habituarlos a la pereza y terminar como sus paisanitos, como sus conciudadanos religiosos en la indiferencia. Por eso, ese momento entre la última cena y la venida del Pentecostés fue un periodo de gran revolución para que pudieran salir todos los talentos. Fue un periodo de gran dificultad para los creyentes de la época, porque estaba Dios a través de las circunstancias venciendo el conformismo de ellos.
los llevó al aposento alto y allí recibieron el poder del Espíritu Santo y salieron a manifestar los dones y los talentos que ellos tenían en el alma como una victoria y no como un desgaste. El conformismo de que al maestro lo mataron, escondámonos, no sabemos qué va a pasar, ahora escondámonos aquí, nos da pena, lo negamos. Todo eso estaba pasando entre los discípulos, pero el Señor sabía lo que estaba planeando porque no los iba a dejar conformes, como a ti y a mí, que no nos deja conformes con ciertas cosas que hemos ganado, sino nos permite revolucionarnos para ir por mucho más. Alguien más conmigo, no se quede conforme en el nombre de Jesús y empiece a partir de este momento a entender Filipenses 3:12, acompáñeme allí, Filipenses 3:12, no se puede quedar en el conformismo porque Dios va a empezar a moverlo, va a empezar a mover ciertas estructuras de su vida, de su mente, de su corazón y obviamente muchas de las cosas que antes no hacía va a empezar a hacer o que había dejado de hacer van a empezar a fluir. Libro de Filipenses y les dije el capítulo 3, Filipenses 3. Y vamos a ir al versículo 12 al 14. 3, 12, 14. Dice la palabra del Señor. No es que yo ya lo haya conseguido todo, dice el apóstol Pablo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Mira esto tan importante, hermanos. No pienso que yo mismo ya lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Manténgase avanzando. Si ya logró algo, no se conforme, y si no lo logró, menos. No se condicione. Porque si lo logró, no se puede conformar, y si no lo lograr, no se puede acondicionar. Porque si se condiciona, porque no lo logró, ahí se quedó. Y si se pone a celebrar y se conforma con lo que logró, no deja avanzar su vida. La vida cristiana se vive de avance en avance, por eso es día a día, gloria en gloria, victoria en victoria, dice la palabra de Dios. Porque el que esté conforme será movido. No se conformen, dice la palabra, a este siglo, sino transformen mediante la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. La indiferencia, escúcheme bien, produce pasividad y esta desemboca en la pereza. La pereza nos mete en la mediocridad y desembocamos en el conformismo. Y obviamente encontramos una vida desesperada. ¿Sabe por qué una persona se deprime? Porque un día fueron indiferentes, luego se desanimó y empezó a sentir ya pereza por una relación, luego empezó a conformarse con cualquier cosa y luego cayó en un profundo decaimiento de ánimo y de voluntad llamada depresión, un hundimiento interior, un sentimiento de vacío, de soledad, de melancolía, de nostalgia y de pérdida de cualquier actitud o actividad, una sensación de estar metido en un pozo oscuro sin notar fondo ni poder tocar la superficie. Sienten las personas depresivas, las que están en depresión. Por eso es importante que Dios le permita a cada uno de ustedes, a quienes están escuchando este mensaje, que salga y tome esa cuerda importante del mensaje y empieza a subir por ella y empieza a vencer el alma que vence la depresión. En este momento te voy a entregar todo lo que Cristo Jesús hizo contra la depresión. Lo primero, empieza a cambiar de pensamiento. Deja la tristeza, arrepiéntete, deja la tristeza a un lado y empieza a pensar en que puedes salir de esa situación. Confiesa lo que te siente o lo que te hace sentir triste. Confiesa lo que te hace sentir solo. Confiesa, escribe lo que te hace sentir indignado. Confiesa y escribe lo que te hace sentir que no hay sentido, lo que no te hace sentir ganas de vivir. Confiésalo, eso es arrepentimiento, y escríbelo. Hazlo en una confesión escrita, hazlo en una narrativa, y ahí empieza a salir la depresión. El Salmo 32:5 dice, el Salmo de David, que estaba en un momento
de depresión, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquel que confiesa su pecado, su tristeza, su dolor, su ansiedad, su preocupación, alcanza misericordia de Dios. Clame al Señor con voz audible. Y ese clamor llénelo de adoración. Ese clamor dígale, Señor, aquí estoy. Yo pido que tú me saques de este foso de la depresión, que ha tenido la raíz en la indiferencia, ha pasado por la pereza, ha venido cruzando por el conformismo y ha terminado en esta depresión. Por eso pido, Señor, en este momento, que el Salmo 103, verso 4, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que rescata de esos momentos y de esos lugares llamados hoyos mi alma, y empieza a tener una fábrica mi alma de victoria, de gloria, de avanzada, de dejar todo aquello atrás que frenó mi vida y que lo hizo colocar en un punto de indiferencia, pasándola por el no deseo de hacer muchas cosas y dejándola en una sensación de conformismo, de esclavitud emocional, sentimental, para llevar a la depresión. Por eso en este momento estamos venciendo en el nombre de Jesús toda sensación de depresión en el alma humana. Sácala de allí, porque vamos a ir a orar por una victoria en tu alma, porque tu alma dejará de ser un gasto de tu físico, de tu espíritu, y será una fábrica inspirada por el Espíritu Santo para lograr que los dones, los talentos, las ideas, los avances empiecen a darse de este momento en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor por la palabra y vamos a orar. Señor Jesucristo, ante ti, Señor, y junto con mis hermanos, con las personas que nos ven, con los amigos que están invitados, con las personas que están encendiendo y escuchando este mensaje y que no saben ni por qué lo escuchan, únenos a todos, Señor, y en este instante, Padre, podernos colocar delante de ti y decirte, Señor, mi alma te necesita, alma mía, recíbela, Señor, porque hoy vamos a cambiar el desgaste del alma por la fábrica que debe ser. Señor, en este momento te determinamos y te declaramos que tú eres el Señor, que tú venciste legalmente al enemigo que nos generaba indiferencia en la cruz, y que esa legalidad hoy es actualidad en mi vida. Yo confieso y creo que Jesús venció, y la palabra dice que todo el que es nacido de Dios y ama al Padre también es su hijo, porque el que es nacido de Dios vence a esta forma que nos quiere acostumbrar el mundo. Y en el nombre de Jesús mi vida se desmarca, se desalinea, se sale de la indiferencia personal, espiritual, sentimental, mental, psicológica y de actitud. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que me fue siendo indiferente hacia quienes estaban cerca, hacia quienes debía tener responsabilidad y compromiso, en este momento vuelvo a asumirlo en el nombre de Jesús. Mi familia no puede ser indiferente de mis oraciones, mi familia no puede estar indiferente a mi vida, mi casa, mi trabajo, no puedo tener actitudes indiferentes, mi iglesia no puedo tener una actitud indiferente en la oración, en la economía, en el apoyo. Yo no quiero, Señor, seguir indiferente. Padre, por eso te pido en este momento que me quites de la indiferencia, porque voy a llegar a la pereza de nuevo y quiero salirme, y en el nombre de Jesús destruyo ese enemigo de mi alma llamado la pereza sentimental, espiritual, toda pereza que venga a mi cuerpo, que tenga el desánimo y la poca gana de hacer las cosas, en el nombre de Jesús se derriba. Yo pido, Señor, en este momento que la generosidad, la laboriosidad, el filo de la navaja vuelve y se afila. Padre, en este momento hay un filo de la navaja que se está volviendo a afilar, porque vamos a salir, Señor, a derrotar todo aquello que antes nos detuvo, a ganar todo aquello que está firme como un premio, como lo dice el apóstol Pablo en su palabra, en Cristo Jesús. Y damos gracias, Señor, porque en este instante poderoso la indiferencia, la pereza, el conformismo y la
depresión se van como 4 desgastes de mi alma, y a cambio, Señor, mi alma se vuelve una fábrica de talentos, una fábrica de dones, una fábrica en este momento de actitudes que pueden servir a los demás. Señor, yo coloco el mejor servicio profesional en mi vida a través de tu Espíritu, el mejor beneficio hacia mi prójimo a través de mis acciones, el mejor beneficio hacia mi familia a través de mis sentimientos, el mejor beneficio hacia mi vida espiritual a través de la oración, a través del compromiso, a través de la congregación. Señor, en este instante el alma nuestra está siendo una fábrica de bendición, y en el nombre de Jesucristo declaro un avance poderoso para este nuevo tiempo. Te doy gracias porque hoy hemos localizado 4 desgastes del alma, y hoy nos has dado 4 victorias que hacen fábrica de grandes bendiciones en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, y vamos a ver milagros en nuestra vida económica. En este momento el alma que produce enriquecerá, proveerá a todo aquello que antes era pobreza, debilidad, era fracaso, era poco éxito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dámele un aplauso al Señor grande y poderoso. Dele gracias a Él por la palabra, por este tiempo de oración, y porque Dios ha hecho en este momento una fábrica de su alma y no un desgaste como venía haciendo en Cristo Jesús. Suscríbase e inscríbase. Estamos aquí en el canal de Eduardo Ropar, Casa de David TV. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que ha estado en la transmisión, y declaro, Dios del cielo, que toda preocupación, ansiedad, dificultad en su alma hoy ha sido tratada por el único que puede sanar todas las cosas con la verdad legal y actual de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga poderosamente. Nos encontramos en minutos en el siguiente mensaje aquí a través del canal Eduardo Ropar y Casa de David TV. Bendiciones. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.